La Falla Cuenca Tramolleres es una asociación cultural que nació hace 43 años exactamente. Hoy os hemos convocado en esta sala para haceros partícipes de un proyecto novedoso y pionero a nivel mundial. Una nueva manera de entender el cine a nivel creativo, industrial y social. Un proyecto llamado Tiempo de Blues. Tiempo de Blues no tiene sentido sin Xmile. Xmile ha sido ese proyecto que nos ha permitido hacer un estudio de todas las pistas de accesibilidad, de las necesidades de las diferentes personas que quieren ir al cine, y todo eso ha quedado documentado, y lo que hemos hecho en este nuevo proyecto audiovisual inclusivo es, desde el minuto cero, contar ya con toda la gente con discapacidad para que le vayamos enfocando y corrigiendo determinadas situaciones en los guiones. Quiero decir, ya no es que en postproducción se ha introducido algo, sino todo lo contrario, que ya Miguel Ángel desde el minuto cero crea un proyecto en el cual ya se contemplan todas estas situaciones que, gracias a Xmile, hemos conseguido conocer. Xmile es un corto accesible y, sin embargo, Tiempo de Blues va a ser un corto inclusivo. Miguel Ángel y yo nos reunimos, me pidió que llevara todo el tema del marketing, porque yo he estado, en mi anterior época, he estado muy vinculado a la empresa y al marketing, y a partir de ahí, en esa reunión, decidimos que en Tiempo de Blues, que iba a ser totalmente inclusivo, ya nunca más íbamos a hablar de gente con discapacidad, sino que, como pasaba conmigo, se olvidaba mi ceguera y se potenciaban mis capacidades. Como habíamos dicho que Xmile se cerraba hoy, pues claro que el corto va a estar disponible. No en internet por ahora, sino en forma de libro. Hemos escrito un libro durante estos 4 años de trabajo. Aquí lo podéis ver. Es un libro gordo, o sea, nos lo hemos currado. Y entonces, este es un poco el final de Xmile. Hemos recogido y hemos investigado pues toda la legislación que hay al respecto de la accesibilidad. Hemos buscado para que todo esté en un solo sitio y que cualquiera que tenga un poquito de curiosidad y ganas de meterse un poquito más en cómo hacer cosas para más personas, pues aquí tiene un ejemplo. Hay unos códigos QR dentro del libro que, si coges el móvil y le das al código QR, te lleva al corto y ves el corto directamente en su versión para personas ciegas, para personas sordas. Tú puedes elegir cómo verlo. Queríamos, pues nada, hacer la donación de 2 ejemplares pues a La Falla y a la Junta Central Fallera también. Hola, mi nombre es Mónica Gallego y soy la responsable del área de solidaridad de Junta Central Fallera en Valencia. Para nosotros es muy importante que las fallas, además de mostrar ese lado de fiesta, pólvora, ruido y música que son, y con mucho orgullo, porque eso nos ha hecho ser patrimonio de la humanidad, también somos asociaciones culturales que desarrollamos proyectos sociales de una manera casi inconsciente y natural. Quiero aprovechar para comentar que la Junta Directiva ha aprobado la realización en estas próximas fallas de un monumento inclusivo. Hola, soy Pablo Quintanilla, vicepresidente de la Falla Cuenca Tramolleres Guardia Civil. Me ha emocionado mucho ver a toda la gente ahí cuando ha salido el vídeo, emocionada, gente llorando. Para mí eso ya me lo ha dicho todo ya. Tengo muchas ganas de empezar con el monumento inclusivo, ver el proyecto que tenemos y hablar con el artista y ganan muchas ganas de trabajar y de apoyar el proyecto de Tiempo de Blues. Creo que todo el mundo tiene derecho a tener ocio, sea del tipo que sea. Además, esto es extrapolable a cualquier profesión y a cualquier ámbito, quiero decir. Realmente en cualquier empresa, en cualquier lugar, deberíamos tener unos ciertos criterios que deberían ser obligatorios para que cualquiera pudiera acceder y poder sentirse uno más en ese entorno. Yo digo que no estoy al 100% de los 5 sentidos, me falta medio, que es el oído, y lo fui perdiendo paulatinamente. Y siempre me ha interesado pues este tipo de más inclusivos porque me veo, ahora más que antes, me veo muy reflejado en él.